tema que vamos a tratar en esta presentación es qué no son los ejercicios espirituales. Ese es el disparador que no son en la vida cotidiana los ejercicios espirituales. ¿Desde dónde lo haremos? Haremos un análisis desde lo compartido por el sacerdote José María Rodríguez Olaizola eh, en cuanto a la espiritualidad del siglo XXI, o sea, el presente inmediato nuestro, y haremos alguna analogía también entre la época de San Ignacio, que es el siglo XVI, y el XXI, y ver cuáles son los puntos de encuentro, precisamente para poder desarrollar estos ejercicios en la vida cotidiana e ir teniendo mayor discernimiento precisamente en esta época de exceso de información, velocidad, donde se hace tan necesario el discernimiento, sea cotidiano, o sea, hablando de una diferencia básica, disculpen, entre bien y mal, a un discernimiento espiritual cuando ya queremos dar un pasito y decimos, bueno, ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué está soñando para mí? Entonces ese será el intento de desarrollar en esta presentación. Bueno, un poco lo que decíamos, una presentación de espiritualidad para el siglo XXI, en donde todo se busca de forma inmediata, donde el ya está por sobre todo, donde el tiempo y la velocidad juegan como un papel fundante en nuestra vida. O sea, tenemos que decidir tomar un montón de decisiones en muy corto plazo. Entonces, se pueden prestar todos estos momentos para la confusión. Pero, ¿en dónde podemos encontrar una analogía entre siglo y siglo? En que, bueno, toda espiritualidad concreta, especialmente la ignaciana, uno que quiere cuando entra en un camino espiritual, bueno, quiere como percibir el aporte de felicidad y plenitud que puede darle dicha espiritualidad. Es como un principio y fundamento atemporal, más allá del siglo, que está en el corazón. Entonces, decimos, bueno, estoy iniciando un camino, estoy haciendo un camino de ejercicios espirituales. Estos ejercicios espirituales me quieren hacer ir o caminar despacito por la voluntad que Dios va queriendo para mí, o lo que Él va soñando y vamos soñando juntos. Entonces, bueno, encontramos ahí una oportunidad, un tiempo de discernimiento, porque eso está grabado en nuestros corazones, lo tuvo San Ignacio en su momento, y lo tenemos también nosotros grabado, más allá de la espiritualidad, el momento presente o lo que nos acontezca decidir. Entonces, bueno, ¿cómo intentaremos analizarlo? Desde un triple camino que hizo San Ignacio, que tiene una analogía con los ejercicios espirituales de la vida cotidiana, que es el camino interior, cuando uno empieza realmente a hacerse preguntas serias, existenciales o de sentido, o sea, que es fundante, porque para hacer el segundo camino, que es hacia los hermanos, debemos estar primero interiormente felices, plenos nosotros, para que esta espiritualidad pueda transmitirse, y creemos experiencialmente que la espiritualidad ignaciana para este tiempo, siglo XXI, puede aportarlo y ser una roca fundante para este momento. Un tiempo de discernimiento, un tiempo de Papa Francisco. Entonces, bueno, queremos ir por el camino interno, cómo San Ignacio fue discerniendo eso que Dios le iba pidiendo, esas mociones, siendo él un laico, o sea que estamos todos llamados a, che, podemos tener desafíos, nosotros también podemos hacerlo. De hecho, San Ignacio comienza diciendo, puedo ser santo, quizás de una manera grande, y después Dios lo irá acomodando a su proyecto y a su ser. Entonces, desde el interior hacia los hermanos y finalmente hacia el mundo. En el mundo ya entramos en lo que es siglo XXI, porque bueno, no podemos ya negar que misión, iglesia e internet, o sea, nosotros como iglesia tenemos que estar en internet. Entonces, hay una analogía de los ejercicios, esa primera semana donde voy reconociéndome pecador, pero también misericordiado, donde lo principal es que Dios nos ama como somos, gratis, que no se trata de deber ser ni el mejor ni el peor, sino la humildad de mostrarnos como somos y entregarnos en los ejercicios, sin soñar con esos grandes anhelos, sino más bien entregándose y siendo dócil un poco a la gracia. Es como Dios en ese camino interior nos va a ir mostrando qué dones podemos llegar a tener y por qué no prestarlos para la iglesia, un camino de humildad. Una vez reconocido uno interiormente su capacidad que Dios le ha regalado, bueno, ir al servicio de los hermanos, los últimos los primeros. Y finalmente, ¿por qué no? El mundo.
Entonces, San Ignacio nos enseña, hay algo lindo de San Ignacio, que él dice, él decide construir una vida trascendente, es una invitación a decir, che, no voy a seguir la masa o la automatización del mundo para donde nos llevan de las narices, sino, y si hago algo diferente, pero lo tengo que hacer con Dios. Es Dios quien nos puede poner ese deseo grande en el corazón. Por eso estamos intentando hacer estos ejercicios en la vida cotidiana. Bueno, un poco el camino interior de San Ignacio, sin ir a un exceso de autobiografía, digo, tuvo el precañonazo, que viene a ser una preconversión, si lo hiciéramos una analogía a la humanidad nuestra, que es que un poco viene también por los mandatos con los que crecemos, ¿no? Que quizás pueda decirse una equivocación del medio y fin, porque por ahí uno nace y te dicen, bueno, tenés que estudiar, tener una familia, tener un buen trabajo, y che, y bueno, y la espiritualidad, y ganar el alma y el cielo. Entonces San Ignacio está en eso. Bueno, quiero un puesto laboral, quiero ser el mejor militar, sin duda que la autoestima lo acompañaba. Después quiero ser el mejor santo. Pero bueno, como el mundo y la vida trae sus cuestiones, él quería seguir esas inercias del mundo, iba un poco rebotando. Él tiene un momento de quiebre. Quizá los presentes aquí, sí o no, podemos tomarlo como un momento fundante en la vida, o puede ser un sufrimiento, o algún dolor, o algo interior que diga, che, voy a tomar conciencia de que no tengo que seguir la masa. O sea, somos seres limitados. Casi todos sabemos que no vamos a morir. Entonces, bueno, hay una oportunidad, busquemos un poquito más allá. Entonces le pasó a San Ignacio en su época, antes de ir, digamos, a esa batalla, cuando él quería ser el super militar y va al frente, bueno, va al frente y recibe un cañonazo que lo lesiona y lo manda en convalecencia, lo manda hacia adentro, lo manda a la cama, y ahí, bueno, empieza todo un camino de conversión, con algunos quizás conocen, que él quería unas revistas de caballería porque soñaba con mujeres, con vida noble, digamos, elevada, y bueno, y le llegan unas revistitas a la vida de Cristo. Entonces, bueno, ahí se ve que Dios, que es hábil para tomar de lo poco que tenemos y hacer algo lindo. Bueno, se ve que esas revistas lo llevan a ver esos santos, y bueno, ahí empieza un poquito lo que, che, puedo tomar esta decisión, o sea, depende de mí ir para este lado. Entonces está bueno una analogía, tomar riendas y decidir, y decir, bueno, siglo XXI, siglo complicado porque hay un Cristo domesticado, o sea, que existe por default, existe porque, bueno, nos enseñaron así, tengo que creer, pero no tenemos una experiencia real del Cristo vivo. O sea, ese fueguito que andamos buscando por ahí con la espiritualidad, y no, está así, vos crees, sí, sí, pero no voy a misa, y no practico nada, bueno. Entonces, está medio domesticado, y por otro lado, bueno, ya sabemos que estamos en una época post-cristianismo, o sea, que en ciertos lugares del mundo también prácticamente no hay creencia. Hay porcentajes en internet que se pueden consultar principalmente en España y otros países. Entonces, bueno, San Ignacio dice, tengo que tomar las riendas, decidir, elige la santidad, bueno, buenísimo, pero sigue siendo su voluntad, más allá que Dios puso esa emoción, le movió un poquito el gusto, che, esto me encantó, qué lindo, me entusiasmé, sigue siendo él. Entonces, cuando uno es yo, y no comparte su ser con Dios ni con el otro, ese yo está medio desfigurado, ¿viste? Podemos soñar grandes cosas y el tiempo de Dios no es el nuestro. Llevando un poquito a la actualidad, cité un autor que se llama Bauman, un filósofo, que habla de la liquidez del mundo. Entonces, rápidamente él lo saca de los elementos físico-químicos, como que todo se licúa. Bueno, es el tiempo que se está viviendo un poco. Hay tantas preguntas que se ha licuado incluso la biografía. El ser humano no sabe ni quién es, elige según su relatividad, digamos, tipo, está todo muy líquido, las instituciones se hacen no confiables, la democracia está cada vez más débil, no hay valores comunes mundiales que todos creemos, no, está todo movible, Internet influye, el avance tecnológico también, todo se va moviendo, todo es veloz, todo es rápido, todo se diluye, parece que todo se va haciendo nada. En mi humilde opinión, en ese vacío, porque todo termina generando un vacío, no saber quién sos, no saber cuáles son tus virtudes, no sabes qué profesión, qué vida te puede dar la plenitud. La espiritualidad ignaciana tiene una oportunidad en ese vacío, porque cuando uno está vacío es la oportunidad para llenarse del Espíritu Santo.
no de pseudo filosofías que prometen la felicidad, sino podría ser una linda alternativa a la espiritualidad ignaciana que te va a llenar realmente de quién es el dueño de la vida, que sería Cristo. Bueno, la conciencia de decidir, un poco lo dije, San Ignacio en ese camino interior se da cuenta que la vida se va construyendo con decisiones, o sea, voy a ser más pleno y más feliz mientras mejor intente, bueno, entre comillas, acertar esa decisión. Y si va de la mano con Dios, Dios no guardará silencio, sino que me dará una consolación, o sea, algún gustito, algún amor, algo que el corazón lo haga contento y feliz y se lo pueda transmitir a mis hermanos. Entonces, vamos construyendo con decisiones, por eso la importancia hoy que llegan por todos lados, como un vaso de información. Bueno, aprender a tomar distancia, alguna indiferencia, dirían los jesuitas. Che, voy a tomar distancia, no hace falta decidir rápido ni meterse. Sí, no, nadie nos apura ni tampoco somos tan imprescindibles. Y San Ignacio, ¿cómo ve esta, cómo analiza la información, digamos, información interna? Él en la época del cañonazo se da cuenta, su mente tiene dos voces, su oreja. Cuando piensa en la vida de los santos y en el Cristo pobre interior, wow, se mueve algo por dentro y dice, esto es lo mío. Y ese fuego se sostiene, logra, tiene otro gusto, entra como un manjar, algo rico, ¿no? Por ahí piensa, che, no, me hago caballero, soy el mejor en la guerra, que si vuelvo a analizar en términos terrenos, tiene cierta nobleza. Voy a ser el mejor soldado, quiero ir a conquistar a cada mujer. Tiene alguna nobleza, pero que se da cuenta que eso dura poco. Entonces, un corto ejemplo de ella es más o menos cuando te compras algo que hoy se mueve como un deseo, como un gusto hacia eso que necesitas y que después probablemente quede relegado en tu casa. Dura poco, es ruidoso un ratito y se apaga. La cosa de Dios no se apaga porque Dios pasa a acompañar. Cuando uno empieza a hacer los ejercicios, consciente de ese Cristo interior que va con uno decidiendo, construyendo la vida. Entonces, bueno. El caminito interior, bueno, ¿cómo se compone de la mejor manera? Una autoconocerse. Lo quiero todo, lo quiero ya, sería de hoy un capricho. O sea, hoy se compra de todo, estados de WhatsApp, todo. Es como que la gente está, o estamos, desesperados por lo nuevo, la novedad, la moda, que tiene que ver con las inercias que tenía San Ignacio en su época. Él deseaba un montón de otras cosas, el ser humano es el mismo en su esencia, en su interior. Pero bueno, hoy está exacerbado. Venta, publicidad, y la exacerbación del deseo en clave de sentimiento. O sea, no solo te vendo el perfume, sino te digo que con el perfume vos vas a ser el mejor, ¿no? O vas a conquistar el doble, el triple, o esto llevándolo un poco más al lado del marketing, busco tocarte, inflamarte el deseo, que no piense, que piense lo menos posible y que tu sentimiento diga, uy, acá encontré la felicidad. En términos más financieros sería la famosa zanahoria que le ponen al caballito y nunca la alcanza, nunca la alcanza. Siempre vamos atrás de una ficticia zanahoria que lleva a la insatisfacción. El camino de la rata sería como el hámster que le pone el quesito y da vuelta. Sí, la felicidad y la plenitud que me prometía, no, eso ni hablar. Siempre hay vacío, el vacío del día después, es como el pecado, ¿viste? El pecado del día después, mamita, agarrate. No sé qué hacer el domingo. Entonces, bueno, el aporte espiritual de la ignacianidad, bueno, San Ignacio dice, no, para el ser humano fue creado para el primer mandamiento, para alabar, hacer referencia y servir. Dos verbos pasivos, alabar y hacer referencia, oración, ejercicio, y servir, che, salvo de mí mismo porque hay un yo sano, un yo en Cristo. Entonces, desde Dios uno, en mi corazón, mi decisión es más pura, es más santa, es más buena, y esto se transmite a todos los demás. Los que somos cristianos no buscamos aniquilar los deseos, no digo, bueno, la poesía intenta que el deseo se exacerbe, el budista dirá, no, el deseo hay que aniquilarlo porque causa sufrimiento. Y podríamos decir, no, el sufrimiento no te va a quitar la felicidad y la plenitud, podríamos decir nosotros, o podría decir Cristo, muerto y crucificado. No aniquilar los deseos, sino, diría San Ignacio, orientarlo al Señor, orientarlo. Y vamos leyendo esas voces, esas trampas, despacito, poquito, porque la voluntad de Dios tampoco es un sello, eh, una voz de trueno que te dice, uy, qué clara la tiene, por ahí en los mismos acompañantes que estamos en esta reunión tampoco tenemos claro nada y entramos en desolación y se nos complica y las trampas están para todo. Pero bueno, mientras más me autoconozca, también es bueno porque voy a ir viendo por dónde se me ataca. Debilidad, fortaleza, eso más terrenito.
Che, si sabes cuál es tu debilidad, sea visible a puerta cerrada, bueno, probablemente el mal espíritu está aquí por ese lugar. Tomar distancia, sentarse, respirar, hacer ejercicio. Entonces la espiritualidad aporta eso. No aniquilar el deseo, sino orientarlo. Conocerme para decidir. Los ejercicios espirituales en su itinerario intentan esto, desarrollar ese discernimiento que hay, ir viendo qué son las emociones, los pequeños movimientos, y van purificando la imagen de Dios. Nos topamos con un castigo muy inconsciente, que nació no sé en qué época, que casi todos lo hemos tenido, como un Dios castigo, y bueno, Dios empieza a decirte, no, para, yo soy amor, porque castigo no tengo nada que ver. Entonces vamos uniendo en esos ejercicios, en esas oraciones, mis gustos y los de Dios. Pero sin ansiedad, esto no es un tema de ansiedad, porque no es lo que yo quiero. Y ahí vamos a la reeducación del deseo, no es lo que yo quiero, el deseo, eso es más mundano, me largo avasallante, piso lo que sea y a quien sea no me importa, yo quiero tener la pileta, el auto, la casa, como si eso te fuera la felicidad, ya sabemos que no. Pero bueno, tenemos hoy las pseudo filosofías o no, orientalidades contra, salvando la palabra, podríamos competir, si se quiere poner un tema de mercado, que son esquemas voluntaristas, esto casi todo lo hemos escuchado. Imagínese cómo querría verse en el futuro, convertirse en millonario. Esas son las promesas, encontrar pareja. Las promesas de esta espiritualidad es la ley de la atracción tan famosa. Piense y el universo le atraerá. Bueno, eso siempre queda vacío, no tiene sustento y no es verdad, porque cuando viene el amigo de sufrimiento, que la vida siempre lo trae incluido, la ley de la atracción o cierta universalismo huyen para el otro lado y el único que queda es Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué pasa? En los ejercicios, imagine cómo vería su futuro, no es el punto de partida. No arrancan preguntando qué queremos ser nosotros, qué ambicionamos ser, porque eso sería hacerle decir a Dios lo que yo quiero o lo que me conviene. En cierta forma sería miedo. Entonces, ¿qué ambiciona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios, sino qué estoy llamado a hacer? Una actitud contemplativa de escucha. ¿Qué estoy llamado a hacer? Y eso, mediante nuestro cuadernito santo de ejercicio, vamos a intentar ir discerniéndolo con las reglas que después va a dar Alejandra principalmente. Entonces, no es una proyección de mi deseo, ni idealismo, que uno sueña según su autoestima, lo que puede lograr o no. Se lo quiere bajar a Dios y se mete en el ejercicio y Dios le dice otra cosa. Entonces hay una dicotomía ahí, che, pero yo pensé, bueno, entonces lo mejor por ahí es una espera creyente, rezante, una espera en la quietud y en el silencio interior que posibilite que se manifieste ese principio de fundamento lentamente al modo de Dios, como una gracia, humildemente, tratándonos con amor y cariño, no hacernos daño, porque por ahí es el mal espíritu, pero muchas veces somos nosotros que nos taladramos a nosotros mismos. Eso no es de Dios. Tenemos que estar más pacientes, más tranquilos y en espera. ¿Qué es lo lindo de San Ignacio? Por lo menos que tomé yo. Es un santo que se equivoca muchísimo, siendo el rey, digamos, del discernimiento. Él quiere ser nobiliario, después militar. Se parece al tiempo de hoy. Hoy queremos ser todo. Ahorita vamos probando a ver el curso, sí, me dedico a otra cosa. Bueno, qué sé yo, se separan, ponen, sacan. Mejor. Bueno, él va por todos estos caminos, Tierra Santa, arma un montón de grupos amigos, va a las universidades, lo echan, lo acusan, pero el santo no se deprime. O sea, él integra el sufrimiento porque tiene Cristo con él está convencido de que Cristo está en él. Entonces él integra el sufrimiento, el éxito, el fracaso. ¿Qué quiero decir? El discernimiento también nos podemos equivocar. Nos cuesta mucho no ser perfeccionistas. Somos seres humanos, tenemos errores, éxito, fracaso. Pero con Dios todo tiene otro sabor, todo tiene otro gusto, otro sentido. Si nos dejamos acompañar por Él sin miedo. Entonces la voluntad de Dios va creciendo, no tenemos que ansiedad, bueno, escrúpulos ya hablamos, y vamos tomando señales de un Dios histórico, no un Dios que resuelve todo en un día mágicamente, sino que poco a poco va construyendo una sociedad entre Él y nosotros. Lindo de los ejercicios, la sana ambición, el magis, diría la espiritualidad, el más, bueno, el sueño grande en Dios, que como lo intentaremos percibir entre nuestras capacidades recibidas de Dios y lo que Él sueña en nosotros, despacito, y saliendo un poco de la zona de confort espiritual, que por ahí nos asentamos, bueno, Dios como que va rompiendo, concientizando, sanando, haciendo crecer ese magic para no quedarnos en lo cómodo, en donde no está la presencia de Él o donde no hay gracia.
Entonces, ¿qué es lo lindo? Poder desarrollar una paciencia ante la locura de seguir una voluntad ajena, porque estamos queriendo seguir la voluntad de Dios, unida con la nuestra. Y bueno, Dios, que es simple y sencillo y que ya dijo todo en su evangelio, dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo se dará por añadidura. O sea, nos quita el protagonismo, pero nos da un verbo, ahora que lo veo, un verbo que dice busquen. O sea, yo le diría la espiritualidad del pico y la pala. Bueno, hay que sentarse a rezar, hay que poner tiempo, hay que poner un poquito de ambición y trabajo. O sea, los resultados no son mágicos, hay que rezar. Buscar y dar la voluntad de Dios. Bueno, algo suena elevado, el discernimiento es para eso. Un poco lo hablamos recién, no hay un manual mágico, ni un facilismo, ni ningún acompañante, ni nadie te puede dar la palabra exacta de qué es lo que tenés que hacer. No, vas a tener que ir con Dios, no es una respuesta independiente, está nuestra libertad, nuestra verdad, nuestro ser. Tampoco hacer cualquier cosa a la voluntad de Dios. ¿Viste? Por ahí se me ocurre cuando uno le ha tocado sufrir y te dicen, bueno, fue la voluntad de Dios. María, estás creando un ateo, ¿me entendés? Porque directamente en un momento de sufrimiento son frases por ahí desacertadas, armadas. Entonces, no hacer de toda la voluntad de Dios, no llevar un manual del discernimiento bajo el hombro de súper escrúpulo, no voy a discernir si me como un asado esta noche o un pollo, sino esto es para la voluntad de Dios, el plan, el sueño. Y bueno, entonces intentando ver los valores evangélicos con caída, acierto y fracaso, que todo está en los evangelios, todo está en Cristo, y gracias a gracia irnos transformando, teniendo mejores sentimientos para discernir esas emociones, pequeños movimientos, sueño conjunto. Dice Olaizola, no me animo a decir que fue mía. No somos marionetas espirituales esperando ver qué tenemos que hacer aquí y ahora, aunque es verdad que el reino vive hoy y la plenitud del ser depende de acompañar a Dios en su voluntad. Dios no quiere marionetas, quiere seres libres. Entonces, en esa libertad existe el bien y el mal. Discernimiento intentaremos ver ese palito de la voluntad de Dios donde vayamos hacia el bien. Ese fue el camino 1, basado en autoconocimiento, reeducación de deseo, unión con Cristo en mis deseos. Mientras más me sano, mientras más conozco mis dones, mientras, bueno, Dios, Jesús va con la maquinita sanando heridas a su estilo, con su gracia, entonces paso a la misión hacia el hermano. Bueno, el camino 2 es uno está agradecido de lo que ha recibido en un camino hermoso de contemplación. Y podría decir, voy al servicio de mi hermano. O sea, tengo que transmitirlo de alguna manera. Puede ser con la vida, con los gestos. eh, no puede ser un Cristo que quedó en uno solo y no de fruto, porque por los frutos serán conocidos. Entonces es una salida hacia el hermano. Un segundo paso, una segunda semana de ejercicios espirituales quizás de la vida cotidiana donde se busque la iluminación o el servicio. Entonces, me gusta esto de cambiando mi mundo, o sea, autoconocimiento, cambio mi mundo, y por ahí salir a la calle y sería un poco más sencillo si diéramos lo mejor de nosotros y dijéramos lo mejor, porque pienso que difícil es reconocer los dones de cada uno para poner el servicio. Imagínense si nos cruzáramos con los hermanos y le dijéramos, che, qué alegre que sos vos, la verdad, qué hermosa familia, qué tipo simpático, no sé, por decirte, una mujer, qué bonita. Bueno, en vez de guardarnos eso, quizás decirlo. Entonces sería una gracia para la otra persona, mucho más fácil el espejo que uno mismo. Entonces, bueno, eso sería un poquito para cambiar el entorno al externo e ir gastando, ¿no? Diría el Papa Francisco en la gracia, en el servicio, perdón. Y bueno, el modelo de éxito es Jesús. Si hubiera que poner Jesús en entrega absoluta, es anonadamiento, siendo Dios se hace nada, se vacía, se llena de Dios y se entrega a la misión. Y ni más ni menos que su resultado es el gran sueño de Dios, resurrección, vida eterna. Los ejercicios espirituales son una gran herramienta para ir conociendo un poquito más a Cristo, ir pareciéndonos, pero no por voluntad propia, sino por dejar pasar esa gracia que nos va transformando. Otro ejemplo hermoso es la Virgen María. Yo digo, ella tiene el sentido del sufrimiento y de la vida, porque el ejemplo del silencio, la abnegación, el negarse a sí mismo internamente, siempre calladita, siempre que sea la voluntad de Dios, siempre dejando pasar, y bueno, con un papel tan importante en la intercesión, la llena de gracia, siempre está disponible para
para hacer nuestro auxilio. Pero ¿qué pasa? En el tiempo actual, vamos al siglo XXI, no nos alcanza como humanidad estos modelos de fracaso, pongan esto entre comillas. Es como que la gente anda buscando en diferentes filosofías pseudo modelos espectaculares y al Cristo crucificado, no, le sacamos la cruz al rosario, ¿viste? No quieren ver al crucificado, sigue siendo esa necedad, o eso que no se puede ver. Y la Virgen María, como ejemplo, tampoco lo quieren ver silenciosa, callada, pero súper poderosa. Entonces son modelos que cuesta, o debemos intentar mostrar que Dios es grande, que el sueño con Él es hermoso, que no siempre el hágase tu voluntad es una guillotina que te corta la cabeza, sino que es un sueño lindo, un sueño grande, que Cristo resucitó y vive entre nosotros. No se quedó en la cruz, se quedó en la cruz cuando tiene que absorber todas nuestras miserias, su misericordia, pero ha resucitado. Entonces, estar dispuesto con la vida propia a dar un testimonio, bueno, no muchas veces el hablar, o el saber, diría San Ignacio, sino, bueno, que vean. Por ahí leía, en lugar de seguir el gurú de moda, pregúntale al gurú de moda si juega con los hijos, si pasea al perro o corta el pasto. Entonces, no dejarnos guiar tanto por eso que está de moda y brilla, porque tarde o temprano tiende a caerse. Y en la época de San Ignacio, motivando los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, le decían que era una máquina de convertir este método, que gracias a Dios tenemos el libro hecho y terminado. Él lo fue escribiendo históricamente, digamos, en su vida. Nosotros lo tenemos terminado, y bueno, fue una máquina de convertir y creo que hoy que no debería hacerlo. Una invitación a vivir lo que vivimos, lo que vive cada uno en su corazón. Y finalmente el camino 3 de este siglo XXI, y de qué no son los ejercicios espirituales, intentando haber visto qué sí son, la gracia y la hermosura. Bueno, un camino posmoderno, digamos, donde la iglesia nos tenemos que incluir, que es hacia el mundo hoy está en Internet. Gracias a Internet estamos nosotros acá. Y bueno, hay un montón. Yo creo que en corta experiencia hay ovejas perdidas también en las redes, hay ovejas perdidas en Internet. Podemos ayudar muchísimo en la espiritualidad jesuita, ignaciana. Es una roca muy firme porque busca dejar es cristológica, que Cristo esté en tu corazón. El amor es tan fuerte. Se ve que el santo militar lo compaginó de tal manera que crea un fervor, un celo que se transmite también en Internet. El Espíritu Santo no se limita al cara a cara, puede correrse por todos lados. Y bueno, San Ignacio tenía una mirada amplia, de hecho formó una compañía mundial, entonces no se cierra. Y bueno, un poquito hoy una mirada creyente, habremos visto lo que me llamó la atención, bueno, gente que por ahí no está asociada a la iglesia y han dejado la vida por otro. Entonces, bueno, eso da esperanza. Médico, enfermero, un montón, que dan la vida, que es el valor máximo que una espiritualidad de Cristo. Y bueno, le han dado y quizás, bueno, eso para tomarlo entre comillas y puede ser un germen de esperanza. Che, dieron la vida. No sé si van a la iglesia, pero bueno, el Espíritu sigue actuando y está. Entonces todos estamos en camino. Bueno, San Ignacio hacía las dos banderas, ¿viste? Seguir la vanagloria, el poder y la plata como dioses, y seguir el bien de Cristo en el corazón, con el que fuera lo que uno tuviese que tomar un partido. Yo digo, quizás podríamos estar en el medio, que no somos ni tan buenos, ni tan malos, ni tan puros, ni tan diablos, y centrarnos más en la misericordia. Bueno, perdonémonos nosotros mismos, perdonemos a los hermanos, no queremos imponer nada, porque así no funciona. Dios cuando quiere algo a nosotros va a venir y lo va a poner en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestra familia, y puede ser muy chiquitito. Entonces, un llamado hacia la misericordia, a los otros hermanos, sin juzgar, desde la espiritualidad ignaciana, con toda la roca firme de amor que te pone en el corazón y que se puede traspasar por medios digitales también. Y bueno, esto me gusta mucho, la originalidad que no pasa de moda y se potencia en la espiritualidad de San Ignacio. Que no debemos normalizar ni dar por sentado lo que hemos de desear de esta espiritualidad. Esto, bueno, hablé un poquito en mi persona. A mí lo que me sorprendió al principio del ejercicio es, wow, Dios te habla directo. O sea, tenía que escuchar, pero si yo siempre hablé. No, tenía que escuchar. Bueno, Dios te habla directo, para eso ejercicios te dan discernimiento, para que traduzcamos de a poquito qué es lo que va a decir, sin ansiedad. Pero te habla vos, con nombre y apellido, te conoces, sabe qué teclas tocar, cómo llegarte y te habla directo. Y los ejercicios son una experiencia. Y bueno, no dar por normalizado ni con natural que cuando el fuego está en nuestro corazón es Dios. O sea, eso es
no sé si hay lo que supere una consolación o lo que, es, o lo que se siente en el alma, en el corazón. Y bueno, si hay consolación, hay Dios, lo cual es una gran solución a nuestros problemas, porque esto nos da plenitud y todo tiene sentido. Así estemos pasándola mal, sufriendo, a nadie le gusta, no digo que hay que meterle la cabeza a la guillotina, son cosas que pasan, pero Dios está presente, no se corre, está en vos, está en lo que te rodean, en el servicio. Entonces Dios existe, tiene que dar plenitud. Entonces, ¿qué son los ejercicios? Bueno, un espacio para dejarse enamorar por Dios, donde yo me dejo enamorar por Dios. Un espacio de sanación, totalmente por el encuentro con la verdad no le gana a nadie. Hay mucha sorpresa, esto me encanta. Bueno, entro a los ejercicios, no sé qué va a pasar, eso es espectacular. No podemos manipular a Dios, eso no existe. Puede pasar nada, puede ser seco, pero Dios siempre hace lo suyo. Y el sueño supera el nuestro, eso sin duda. Entonces, es como un gran técnico de fútbol, para lo un Gallardo, para lo un Bianchi, que dice, bueno, todos mis jugadores son importantes y los puedo hacer rendir con sus dones, que no entierren el don, sino que los pongan al servicio. Bonito del ejercicio, hay espacio para cumplir la misión. Siempre, bueno, es necesario, hay gente que se acerque, que el espíritu llene los corazones y vayamos a misionar, a dar testimonio. Hay espacio para volver a nombrar la santidad, parece ese camino quedó en el siglo XII, el padre del desierto, que hoy no se nombra. Pero bueno, esta experiencia vivencial del Cristo vivo da la posibilidad de que, wow, che, Cristo me invita a la santidad, sí, te puede invitar a la santidad, lo voy a escuchar. ¿Qué hay que hacer? Y pasar la escoba, ¿viste? Correr un poquito el miedo, dejemos la manipulación, un poquito de abandono, un poquito de entrega, un poquito de nada. Así que, ¿qué es lo bonito del ejercicio? Que ayudan a construir comunidad. Bueno, como yo siempre digo, para mí es como una maquinaria de ir fabricando gente buena, que aspire a la santidad y que eso se transmita al entorno, se transmite. No, no, no sé si a las grandes escalas, pero bueno, Internet nos puede ayudar con eso, pero siempre la santidad fluye en quien está abierto, lógicamente, a quien no le interesa Dios y está cerrado, es más difícil que se